Buenos días, eh, buenos días a todas y a todos, quienes hoy están y quienes después posteriormente van a ver esta entrevista. Hoy retomamos la posibilidad de poder conversar con nuestros constituyentes y en esta ocasión tenemos la grata compañía de Fernando Atria, que nos acompaña en este día. Bienvenido, muchas gracias por asistir. Nos gustaría que dieras unas palabras iniciales para poder saludarnos. Nosotros somos del gremio ANAICH y estamos bastante interesados en este proceso, así que te dejamos la palabra para que nos puedas dar un saludo de bienvenida. No, muchas gracias, muy buenos días, María Teresa. Muchos saludos también para todos los asociados de ANH. Es un gusto para mí conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Queremos presentarte una iniciativa popular de norma que está elaborada en gran parte por nuestra asociación. También cuenta con el apoyo de AFICH, que es nuestra corporación, asociación hermana, parte también de la ISP y por otras organizaciones que son del ámbito civil. La norma que nosotros estamos apoyando se llama Servicios Públicos Universales y de Calidad y Política Fiscal Universal y Justa para la Garantía de Derechos Sociales. Para eso nos gustaría, Fernando, que nos cuentes en qué etapa está hoy la Convención Constitucional y qué significa para la sociedad, ¿cierto? Para que nosotros sepamos contar con una nueva directiva para los siguientes 6 meses que restan. Bueno, la convención está desde noviembre ya en la parte de discusión de la nueva constitución. Digo desde noviembre, porque a fines de octubre se decidieron los reglamentos, ¿no? Este tiempo, noviembre, diciembre, hasta ahora, ha sido fundamentalmente de trabajo en las comisiones temáticas que el reglamento creó. Son 7 comisiones temáticas. Y en esas comisiones se ha ido fijando un cronograma, se ha ido recibiendo audiencias sobre los temas respectivos y se ha ido recibiendo, porque ya se están recibiendo, iniciativas constitucionales. Esas iniciativas constitucionales, según el reglamento, pueden ser de 2 tipos. Y esto es bien importante porque no hay diferencias en las iniciativas en cuanto a su tramitación. Hay diferencias en sus condiciones de presentación, pero una vez presentadas, son iguales. Hay iniciativas que presentan los propios convencionales, que tienen que venir respaldadas por la firma de entre 8 y 16 convencionales, y esas se llaman iniciativas convencionales constituyentes. Y hay iniciativas populares, que son iniciativas que son presentadas o sugeridas por cualquier persona, como lo han hecho ustedes, persona o grupo, por cierto, y se suben a una página de participación en chileconvención.cl, y entonces quedan ahí publicadas de modo que reciban la adhesión de cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana, a través de esa misma página. Estas se llaman iniciativas populares constitucionales. Las iniciativas populares que reciban hasta el 1 de febrero el apoyo de al menos 15.000 personas van a ser tratadas tal cual lo son las iniciativas convencionales de norma. Y eso quiere decir que formarán parte de las discusiones de las comisiones. Esto no quiere decir que las comisiones estén obligadas a aceptarlas, naturalmente. De hecho, hay algunas iniciativas populares que son contradictorias entre sí, ¿no? Unas que, por ejemplo, aseguran el derecho al aborto y otras que prohíben el aborto. Entonces, evidentemente no se pueden acoger todas, pero sí va a ser parte de la discusión de la comisión, y la comisión entonces tomará en cuenta estas cuestiones y tomará en cuenta todas las iniciativas, las convencionales y las populares, y hará un informe al Pleno, en el cual la comisión sugerirá al Pleno la aprobación de un conjunto determinado de normas constitucionales, y sobre ese informe el Pleno se pronunciará votándola. En la medida que la acepte, esas normas pasarán a formar parte de la nueva Constitución. En la medida que las rechace, ese informe puede en algunos casos volver a la Convención para ser presentado de nuevo, o es derechamente rechazado. Ese es el proceso que viene. Nosotros estamos ahora en la mitad del momento de presentación de iniciativas, tanto populares como convencionales. Los plazos para ambos vencen. Para las iniciativas convencionales el plazo vence el 1 de febrero. Para que las iniciativas populares reciban el apoyo de 15.000 personas, el plazo es el mismo, 1 de febrero. Pero para presentar iniciativas populares de modo que estén expuestas en la página de la convención y puedan recibir apoyo popular,
el plazo vence el 20 de enero. En esa misma pregunta, la segunda parte era ¿y qué significaba contar con una nueva directiva para los siguientes 6 meses que Ah, restan? sí, perdón, sí, se me escapó eso. Eh, bueno, yo creo que ha habido mucha discusión eh, sobre la nueva mesa directiva, ¿no? Y también sobre la votación que llevó a esta nueva mesa, y hubo mucha atención respecto a lo que ocurrió el martes y miércoles de la semana pasada en la convención, estas 9 votaciones para elegir la presidencia. Yo lo primero que diría es, le bajaría el perfil a la preocupación que se ha manifestado acerca de las 9 votaciones. Esas 9 votaciones tienen que ver con el sistema que se usa en la convención. En la convención, el sistema es el siguiente. En principio, todos los convencionales son candidatos. Eso quiere decir que cualquier convencional puede votar por cualquier otro convencional. No hay inscripción previa de candidatos. Y gana el candidato que obtenga 78 votos o más. Y si ningún candidato obtiene 78 votos o más, se realiza una nueva votación. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hubiéramos usado, o sea, si la convención usara un sistema como el que se usa para elegir alcalde, en que gana la primera mayoría relativa, habría habido una votación. Y si hubiéramos elegido un sistema parecido al que se usa para elegir presidente, en que pasan las 2 primeras mayorías de la primera vuelta a la segunda vuelta, y gana la segunda vuelta el más votado entre esas dos, entonces habría habido 2 votaciones. Como se usa un sistema distinto, en que hay que votar sin que haya candidatos inscritos, o sea, por cualquiera, hasta que alguno obtenga 78 o más. Bueno, se produjo lo que pasó el martes y el miércoles. En todo caso, yo creo que lo que se pudo ver fue cómo se construyó un acuerdo. Yo creo que esto lo decía el ex vicepresidente Jaime Baza, ¿no? Esto lo vimos en tiempo real, cómo se iba construyendo un acuerdo. ¿Es eso un problema? ¿O fue eso un problema? Debería haber habido un acuerdo previo que se hubiera manifestado ya directamente en la primera votación. ¿Es un plus o un problema el hecho de que no haya habido un acuerdo previo y entonces el acuerdo se haya logrado en tiempo real, ante la vista y paciencia del público? Bueno, aquí hay distintas opiniones, ¿no? Pero creo que la idea de que el acuerdo se logre en tiempo real, a vista y paciencia del público, tiene un valor en términos de la idea de una democracia abierta y transparente como la que hay en la convención. Respecto de la mesa misma, yo creo que quedó bien constituida, bien en el sentido de está a la altura de los desafíos que vienen en esta segunda etapa. El desafío fundamental de esta segunda etapa es, construir normas constitucionales, y para eso se requieren 2/3. Es bien importante esto, porque en la primera parte, para el reglamento, para formar las comisiones, para que las comisiones empezaran a funcionar, para que recibieran audiencia, etcétera, para todo eso, no era necesario 2/3. Ahí bastaba construir mayorías. Pero esas mayorías que se servían para la primera parte de la convención, ya no van a servir para la segunda parte. Ahora se van a necesitar construir más que mayorías. Se va a necesitar construir articulaciones amplias que puedan aprobar normas constitucionales, y esos son 2/3. Entonces, yo creo que la mesa va o está en posición, o el deber de la mesa es hacer su contribución. Evidentemente la mesa no llega a ese acuerdo, pero sí hacer su contribución a crear un ambiente y unas condiciones de trabajo que faciliten la construcción de esos acuerdos amplios. Y yo creo que una mesa compuesta por María Isa Quinteros, que es parte del colectivo de movimientos sociales constituyentes, y por Gaspar Domínguez, que es parte del colectivo de independientes no neutrales, que representa población, o pertenecen a colectivos que representan lo que yo llamaría los 2 grandes mundos, donde está ese 2/3. Yo creo que es una buena mesa para eso, y por eso creo que va a ser un aporte para que terminemos dentro de plazo, que yo creo que es la consideración fundamental hoy día. En relación a la pregunta anterior, si existen o no llegáramos, por ejemplo, con el total de 15.000 firmas, y en general, en términos generales o de iniciativas o de ideas, ¿eso significaría que algunos temas van a quedar fuera de la Constitución o no necesariamente? A ver, sí. Yo lo pondría al revés. El hecho de que una iniciativa alcance las 15.000 firmas asegura que esa iniciativa, no solo el tema, esa iniciativa se va a discutir. Entonces tu pregunta es la contraria. ¿Qué pasa si no alcanza las 15.000 firmas? ¿Quiere decir que esa iniciativa o ese tema no se va a discutir? Bueno, quiere decir que esa iniciativa en tanto la propuesta específica de norma que propone, eso no se va a discutir. No va a ser considerado como una norma propuesta. Pero por cierto, eso no quiere decir
que el tema no se vaya a discutir, ¿no? O sea, yo no he visto la iniciativa de ustedes, el contenido, pero por su título, Servicios Públicos Universales y una política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales, es evidente que se va a ser uno de los temas centrales de la convención. Y entonces, por cierto, que en esos casos, cuando las iniciativas se refieren a temas que se van a discutir de todos modos, el hecho de que no reciban las 15.000 firmas, que va a impedir que se discutan como iniciativas, no priva que las ideas que se hayan manifestado ahí, la forma de articular un artículo, una disposición constitucional, no pueda ser parte también de la discusión y no pueda ser tomada por algunos colectivos que están buscando también maneras de expresar en la Constitución ideas, por ejemplo, sobre servicios públicos universales y una política fiscal adecuada para los derechos sociales. Qué buena noticia. Otra, nos gustaría también saber si, igual lo conversaste un poco, pero con mayor claridad, la convención, ¿tú crees que tendrá la capacidad para lograr acuerdos y alcanzar los 2/3 al momento en que se discuta la Constitución o las normas propiamente tales? Sí, yo creo que ha habido mucha preocupación al respecto, dado lo difícil que fue el acuerdo para la Cámara, para la mesa. Entonces, yo he escuchado decir esto de si costó tanto un acuerdo que requería mayoría absoluta, ¿cuánto mucho más va a ser difícil un acuerdo que requiere 2/3? Y yo creo que eso, no, yo no estoy de acuerdo con esa visión escéptica o pesimista. Por eso me importaba, por eso yo partí explicando que en parte lo largo del procedimiento tiene que ver con el sistema de votación. Si hubiéramos tenido otros sistemas, las cosas se habrían solucionado mucho antes. En el caso de las normas constitucionales, o sea, en el caso de la mesa, todos los que votaban sabían de que si en la votación que estaban participando no había éxito, venía otra votación detrás. Y si en esa no había éxito, venía otra, y otra, y otra, y otra. En las normas constitucionales no va a ser así. En las normas constitucionales, por regla general, si se rechaza una norma, queda rechazada. Y el tema queda definitivamente zanjado. En ciertos casos es posible que la cuestión vuelva a la comisión y se vote de nuevo, pero incluso en ese caso se vota 2 veces y punto. La segunda vez, la iniciativa queda definitivamente rechazada. Eso, creo yo, va a obligar no es la palabra, eso va a inducir a todos los participantes a buscar de antemano una formulación de las ideas que defienden, que contenga lo que les importa, pero que sea aceptable para otros grupos o colectivos, de modo tal que logre recibir los 2/3. Yo creo que eso va a pasar. Y de hecho yo ya lo he visto pasar. Yo he visto que en las comisiones, no estoy diciendo que en las comisiones haya acuerdo completo, por cierto, pero en las comisiones va emergiendo una posición dominante que yo creo que en la medida en que esa posición dominante se va ajustando de modo tal de hacerse compatible con otras posiciones, va adquiriendo más y más relevancia. De modo que yo soy optimista respecto de que va a ser posible. No va a ser fácil, ni va a ser, ni tenemos tiempo holgado. No, el tiempo va a premio. Pero yo creo que lo que está en juego es demasiado grande. No llegar a ese acuerdo significaría que el proceso constituyente fracasara. Y yo creo que nadie va a estar dispuesto, esa es mi impresión, nadie va a estar dispuesto a asumir la responsabilidad ante Chile y la historia de que el proceso constituyente fracase. Y por eso creo que están para decirlo en el lenguaje de los economistas, todos los incentivos están puestos para que haya un acuerdo. Y yo creo que vamos a lograrlo. ¿Cuáles crees tú que son los grandes desafíos que se vienen para esta segunda etapa en la Convención Constitucional? Bueno, una manera de ponerlo es decir lo que ya hemos venido hablando. El desafío es sacar la nueva constitución al 4 de julio, tener una propuesta completa de nueva constitución. Desglosando ese desafío principal, hay una cuestión de conversación y articulación entre colectivos dentro de la convención. Hay una cuestión de hacer, y el segundo desafío, diría yo, es lograr la mayor participación popular posible dentro del plazo limitado que hay. Es evidente que el plazo va a cerrar posibilidades de participación, que si tuviéramos un plazo más largo estarían abiertas. Pero eso no quiere decir que debamos ignorar la participación. Quiere decir que, teniendo presente que yo creo el objetivo dominante y principal al cual deben estar subordinados todos los demás, es que al 4 de julio tengamos una propuesta con nueva constitución,
sujeto a ese objetivo dominante y principal, es necesario hacer todo lo posible para que haya la mayor cantidad de participación posible, y eso creo yo va a ser un desafío para lo que viene. ¿De qué manera crees que se puede robustecer el sistema tributario a través del establecimiento de una nueva constitución en Chile? ¿Y crees que de esa manera se logre disminuir la desigualdad existente en Chile entre el 1% más rico y el resto de la población? No, yo creo que hoy día nosotros tenemos un sistema tributario que no... a ver, deja partir de esta manera. Uno de los datos más brutales, creo yo, del sistema tributario chileno, acerca del sistema tributario chileno, es que es neutral a la distribución. Es decir, que la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias es más o menos la misma. Esto es bien interesante. La distribución del ingreso en un país como Chile no es muy distinta, o sea, el índice de Gini, por así decirlo, antes de impuestos y transferencia, no es muy distinto que países igualitarios como Finlandia o Noruega. Está bien, es más alta la concentración, pero no es tanto, no es mucho. Pero claro, después de impuestos y transferencias, ahí se manifiesta la diferencia brutal, porque en los países igualitarios, después de impuestos y transferencias, el índice de Gini cae considerablemente, cae, no sé, 10, 15 o 20 puntos. El índice de Gini chileno, después de impuestos y transferencias respecto de antes, cae algo así como un punto, ¿no? Y eso lo que muestra es que tenemos un sistema tributario que no tiene efecto redistributivo. Y eso creo yo que es totalmente inaceptable en un país como Chile. Y no tiene efecto redistributivo, entre otras cosas, por una serie de lógicas, entre otras cosas, ¿no? Esta no es la única razón, pero por una serie de lógicas que tienen base en la Constitución actual, que tiene que ver, por ejemplo, con la idea, esto se está discutiendo a propósito del impuesto a los súper ricos, ¿no? De que la Constitución prohibiría, dicen, los impuestos al patrimonio, lo cual yo encuentro que es una total insensatez. Pero es una posición que yo estoy seguro que si llegara al Tribunal Constitucional, es altamente probable que el Tribunal Constitucional la sostenga. Y también hay una manera de entender el derecho tributario como si fuera derecho penal, ¿no? O sea, como un sistema de garantías para el contribuyente que ha limitado las posibilidades de control de la elusión y la evasión. Yo no creo que el sistema tributario vaya a cambiar como consecuencia directa e inmediata de la aprobación de la nueva Constitución. La nueva Constitución no va a modificar la ley de la renta, la ley del IVA, etc. Pero sí creo yo que la nueva Constitución debería crear un conjunto de principios que regulen el tema tributario que habilitarían a la política posterior para tener una política fiscal, una política tributaria que pueda financiar lo que yo creo que va a ser uno de los temas centrales de la nueva Constitución y que está en el título de la iniciativa de ustedes, que es un Estado un Estado social que se haga cargo de los derechos sociales universales. ¿De qué manera como asociación gremial nosotros podemos colaborar en este proceso de convención constitucional en esta segunda etapa? Bueno, una posibilidad es lo que están haciendo, ¿no? Formulando propuestas de norma. Esas propuestas son importantes, como decíamos antes, ¿no? Tanto en la eventualidad de que reúnan las 15.000 firmas y se discutan en tantas iniciativas, como incluso si no, como insumo para la discusión constitucional cuando esta cuestión surge. Esa experiencia que tienen ustedes y ese conocimiento directo del tema es también algo que puede ser puesto al servicio de la convención y yo los instaría a hacerlo. Y por último, nos gustaría que nos dejaran un mensaje para todos nuestros oyentes en relación a todo este proceso y que nos dejaran una invitación en relación al proceso. Claro. Yo creo que este es un proceso histórico. Nunca antes había ocurrido algo como esto en Chile. Nunca habíamos tenido la oportunidad de discutir del modo en que lo estamos haciendo una nueva constitución. Por supuesto que el hecho de que sea un proceso tan novedoso, en un contexto tan inusual, es decir, la convención tiene una composición que no se parece a nada que conozcamos. Y precisamente en lo que no se parece es mucho más cercana al Chile real que lo que sí conocemos. Y eso creo yo que le puede dar a la Constitución, a la Constitución una legitimidad social que está órdenes de magnitud más arriba de lo que conocemos.
esa es la posibilidad que el proceso constituyente actual ofrece. Por supuesto, enfrenta riesgos también. Son 6 meses solamente por lo que queda. Eso es un plazo apretado. La posibilidad de que no haya una propuesta, yo soy optimista, yo creo que no se va a realizar esa posibilidad, pero existe, ¿no? Entonces, no es que el proceso esté a salvo de todo riesgo y posibilidad. Se enfrenta también a una oposición de los intereses de los poderes fácticos. Lo hemos visto eso ocurrir. Entonces, es una enorme oportunidad histórica, como nunca la habíamos tenido, que puede cambiar la manera en que nos relacionamos políticamente los chilenos y chilenas, pero está sujeta a riesgos. Entonces el mensaje que enviaría sería: el proceso constituyente debe ser defendido por todos, dentro y fuera de la convención, y es fundamental que todos hagamos a él la contribución que estemos en posición de hacer, dada la posición que ocupamos. Precisamente para poder realizar esa oportunidad única que nos presenta y evitar los riesgos a los cuales se enfrenta. Y eso es algo que yo creo que nos compete en distintos sentidos y desde distintos lugares a todos, porque el proceso constituyente no es de los 155 constituyentes. El proceso constituyente es de todos los chilenos y las chilenas, porque es del pueblo de Chile. Bueno, esas eran nuestras consultas. Muchas gracias por acompañarnos y entregarnos parte de tu tiempo. Te dejamos la invitación hecha. Cuando tú requieras asistencia técnica, cuentas con todo nuestro apoyo. Siempre te hemos dejado las puertas abiertas para que puedas disponer de nuestros recursos. Así es que muchas gracias por aceptarnos y estamos en contacto. Bien, pues muchas gracias, María Teresa, y muchos saludos a todos los asociados de ANH.